Hoy nos vamos a sumergir en una ley que, de verdad, intentó redibujar el mapa tributario de un país entero. Tenemos aquí extractos de la Ley 1607 de 2012 de Colombia. Una reforma fiscal de una ambición monumental. Y nuestra misión es entender las tres grandes transformaciones que propuso. O sea, cómo cambió las reglas del juego para las personas, qué significó para las empresas y, claro, cómo alteró el costo de lo que consumimos a diario. Claro, y es que es clave entender que estas reformas no son solo un ajuste de porcentajes, son un intento de recalibrar los incentivos económicos de una nación. Detrás de cada artículo hay una apuesta sobre cómo fomentar el empleo, cómo simplificarle la vida a unos contribuyentes sin complicársela a otros. Fue una ley que intentó tocar, digamos, todas las teclas del piano económico a la vez, y empezó por algo fundamental, una forma nueva de clasificar a las personas. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar eso. El primer pilar de la reforma, entonces, es que dividió a las personas naturales en dos grandes grupos, empleado y trabajador por cuenta propia. Y la regla para saber dónde caería cada uno parece sencilla, a primera vista. La famosa regla del 80%. Si el 80% o más de tus ingresos vienen de un salario, eres empleado. Si vienen de tu propia actividad, pues trabajador por cuenta propia. Exacto. Pero lo fascinante aquí es que esa simple clasificación era la llave, la puerta de entrada a dos sistemas tributarios completamente nuevos y diseñados solo para la categoría de empleado. El primero se llamó IMAN, el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. Un momento. A ver, un impuesto mínimo y alternativo. Suena un poco contradictorio. O sea, si es alternativo, ¿por qué es mínimo? ¿Qué buscaba el Estado con esto? Esa es la pregunta clave. El IMAN era en realidad obligatorio en su cálculo. Funcionaba como un piso, ¿sabes? Una red de seguridad para el recaudo. El Estado te decía, usted puede usar las deducciones tradicionales, pero su impuesto final no puede ser inferior a lo que daría este cálculo simplificado del IMAN. En la práctica, limitaba drásticamente la capacidad de reducir el impuesto con beneficios. Era una forma de asegurarse que todos los empleados pagaran un mínimo. Entendido. Era, digamos, una base de recaudo garantizada. Pero, si ese era el sistema obligatorio, ¿dónde quedaba lo alternativo? Ahí es donde entra el segundo sistema, el IMAS, o Impuesto Mínimo Alternativo Simple. Este sí era voluntario, y estaba pensado para empleados con ingresos brutos por debajo de un umbral, unas 4.700 VT. Era una ruta más directa, más simple, para quienes calificaban. Pero, a primera vista, ¿cuál sería el atractivo? ¿Por qué alguien elegiría voluntariamente un sistema, aunque sea más simple, si probablemente también limita sus deducciones? Tenía que haber alguna zanahoria, algún incentivo para convencerlos. Y la había. Y era una muy poderosa. El artículo 335 de la ley escondía el verdadero premio. Si un contribuyente optaba por el IMAS y presentaba su declaración, esta quedaba infirme en tan solo 6 meses. ¿6 meses? 6 meses. En un sistema donde una declaración de renta puede ser revisada por años, esto era como comprar un tiquete de vía rápida hacia la tranquilidad fiscal. Una reducción drástica de la incertidumbre. Claro, es un canje. Menos optimización fiscal a cambio de una certeza casi inmediata. Ahora, estos sistemas limitaban las deducciones, pero no las eliminaban del todo. Leía en las fuentes que se mantenían algunos incentivos, sobre todo ligados al ahorro. Exactamente, y al conectar los puntos se ve una política de Estado muy clara. Se seguían considerando como rentas exentas los aportes a fondos de pensiones voluntarios y, muy importante, los depósitos en las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, las famosas cuentas AFC. Esto generó un boom. De repente, los bancos promocionaban las AFC como la solución mágica para comprar casa y, de paso, pagar menos impuestos. Pero me imagino que con condiciones, para evitar que la gente simplemente metiera y sacara el dinero para eludir el impuesto. Por supuesto, para las cuentas AFC, el beneficio tributario solo se consolidaba si el dinero permanecía ahí por al menos 10 años. 10 años. O si se usaba directamente para la compra de vivienda. Si lo retirabas antes para otra cosa, perdías la exención y el banco te aplicaba la retención que no te había hecho. Era una herramienta de política pública que se sentía muy directamente en la calle. Entiendo. Entonces,
Este nuevo mapa para las personas buscaba simplificar para algunos, asegurar un recaudo mínimo y dirigir el ahorro. Pero claro, cambiar el comportamiento individual es solo la mitad de la ecuación. La reforma tenía que atacar el problema desde el otro lado, el de las empresas. Y aquí es donde entra la que quizá fue la pieza más controversial de toda la ley. Sin duda alguna. Estamos hablando de la creación de un impuesto completamente nuevo, el CRE, Impuesto sobre la Renta para la Equidad. Su nombre ya era toda una declaración de intenciones. Según la ley, era un aporte de las sociedades para beneficiar a los trabajadores, generar empleo y financiar la inversión social. Pero en la práctica, ¿cómo funcionaba? O sea, ¿de dónde salía el dinero para este nuevo impuesto? ¿Y por qué se suponía que iba a generar empleo? El porqué del CRE es la clave de todo. Este impuesto, con una tarifa del 8% sobre las utilidades, no apareció de la nada. Fue diseñado para reemplazar varias de las contribuciones parafiscales que las empresas pagaban sobre su nómina. Los parafiscales. Sí, los aportes al SENA, al ICBF y también las cotizaciones a salud para los empleados que ganaban menos de 10 salarios mínimos. A ver si entiendo bien la lógica. El gobierno le dijo a las empresas, le voy a quitar un costo directo que usted paga por cada trabajador que contrata. Y a cambio, le voy a poner un nuevo impuesto, pero ya no sobre su nómina, sino sobre sus ganancias. Exactamente esa fue la apuesta. Fue un cambio de paradigma enorme. Se apostó a que un impuesto general sobre las utilidades, el CRI, sería menos perjudicial para la contratación que un impuesto directo sobre la nómina. La idea era que, al reducir el costo de cada nuevo empleado, pues, las empresas se animarían a formalizar a más trabajadores. Pero eso suena a una apuesta muy arriesgada. ¿Aceptarían las empresas un nuevo impuesto a cambio de un alivio en la nómina? ¿Y de verdad eso se traduciría en más empleos formales? ¿O solo en mayores ganancias para las empresas que ya existían? Esa fue la pregunta del millón y el centro del debate económico en ese momento. Era una apuesta a que el incentivo funcionaría. Pero es crucial notar que el cambio no fue para todos. Las entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, al no ser contribuyentes del CRI, tuvieron que seguir pagando los parafiscales como siempre. El beneficio estaba claramente dirigido al sector productivo formal. Y si le seguimos el rastro al dinero, ¿el recaudo del CLE iba a una bolsa general del Estado o tenía un destino específico? Tenía un destino muy específico, lo cual era fundamental para que el modelo fuera políticamente viable, claro. De esa tarifa del 8%, la ley destinaba 2,2 puntos al ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1,4 puntos al SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y los 4,4 puntos restantes iban directamente a financiar el sistema de seguridad social en salud. O sea, el dinero seguía yendo a las mismas entidades, pero por otro camino. ¿Y qué pasaba si la economía se desaceleraba, las empresas ganaban menos y el recaudo del CRE se caía? ¿Se quedaban el SENA y el ICBF sin fondos? Cursos del presupuesto general. Era un seguro, digamos, para garantizar que dos de las instituciones sociales más importantes del país no se desfinanciaran por culpa de este experimento tributario. Bien. Ya vimos los cambios para individuos y empresas, que son complejos. Pero la reforma también tocó el bolsillo de todos, incluso de quienes no declaran renta, a través de los impuestos al consumo. Y aquí hubo, una remodelación total. Así es. Y esta parte de la reforma es muy reveladora de las prioridades económicas y sociales que se plantearon. Empecemos por el IVA. La ley se hizo famosa por la larga lista de bienes que excluyó del impuesto. Sí, y la lista es muy variada. Por un lado, alimentos de la canasta básica como papas, cebollas, tomates, arroz, huevos. Pero por otro vemos productos tecnológicos como computadores personales y tabletas por debajo de cierto valor. Y también insumos para el agro, como tractores y fertilizantes. Y fíjate en el patrón. No es una lista al azar, ¿eh? Tienes el componente social, que es sacar del IVA la comida básica, algo políticamente necesario, pero luego tienes dos apuestas estratégicas claras. Abaratar la tecnología para acelerar la digitalización y reducir los costos de los insumos para modernizar el campo. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿Que el gobierno le quite el IVA a un producto realmente garantiza que el precio para el consumidor final baje?
¿O ese margen se queda en manos del vendedor? Esa es la eterna discusión de la política tributaria. En teoría, en un mercado competitivo, la eliminación del impuesto debería trasladarse al consumidor. En la práctica, pues, depende de muchos factores, del poder de mercado, de la pegajosidad de los precios. La ley hace la apuesta, pero el resultado final en el bolsillo de la gente no siempre es tan directo. Y mientras unos bienes salían del IVA, para ciertos servicios, la ley creó un impuesto totalmente nuevo. Correcto. Aquí nace el Impuesto Nacional al Consumo, el INC. Su función era gravar ciertos servicios y bienes que salían del IVA o que se querían gravar de una forma diferente. Se puede pensar en 3 grandes grupos. El primero, y el que más sintió a la gente, fue el servicio en restaurantes, bares y discotecas. Un momento. O sea que el IVA del 16% que se pagaba en un restaurante desapareció y fue reemplazado por este INC del 8%. Para el consumidor, ¿eso significó que ir a comer se volvió más barato de un día para otro? En teoría, sí. Era una reducción neta del impuesto del 16 al 8%, sin contar la propina voluntaria, claro. La apuesta era doble. Por un lado, incentivar el consumo en el sector gastronómico. Y por otro, formalizar a muchos establecimientos, ya que el régimen del INC era más sencillo de administrar que el del IVA. Entiendo. ¿Y cuál era el segundo gran grupo afectado por el INC? La venta de ciertos vehículos. Se aplicaron tarifas progresivas, un 8% para vehículos familiares de menos de $30,000 y un 16% para los de mayor valor. También se gravó con el 8% a las motocicletas de alto cilindraje. Era una forma de poner un impuesto al consumo de bienes considerados de lujo o semilujo. Y el tercer grupo fue un servicio de uso masivo, la telefonía móvil, con una tarifa del 4%. Y aquí las fuentes destacan un detalle muy interesante sobre el destino de ese dinero. Sí, este es un caso del libro de un impuesto con destinación específica. La ley ordenaba que todo el recaudo de links sobre la telefonía móvil se destinara a la inversión social, un 75% para el deporte y un 25% para la cultura. Se podía trazar una línea directa desde la factura del celular de una persona hasta la financiación de un programa deportivo o cultural en su región. Entonces, si tratamos de armar todo este rompecabezas, ¿qué nos queda? Vemos 3 movimientos, sísmicos diría yo. Primero, una reorganización total de la tributación de las personas, dividiéndolas en categorías con reglas de juego distintas, buscando simplicidad para unos y un recaudo mínimo para el sistema. Segundo, un cambio de paradigma para las empresas con el CRE. Se atrevió a reemplazar un impuesto al trabajo por un impuesto a las ganancias, una apuesta económica audaz para fomentar el empleo formal. Y además, vinculando directamente el recaudo a la financiación de programas sociales clave. Y tercero, una redefinición de los impuestos al consumo. Se sacaron productos básicos y estratégicos del IVA y se creó un impuesto a la medida, el INCE, para servicios de alto consumo como restaurantes y telefonía, incluso decidiendo de antemano en qué se iba a gastar cada peso recaudado de las llamadas. En síntesis, la Ley 1607 fue una pieza legislativa inmensamente ambiciosa. Intentó ser un bisturí y un martillo al mismo tiempo. Buscaba simplificar, pero creó nuevos sistemas. Buscaba incentivar la formalidad, pero generó nuevas complejidades. Y no podemos olvidar que también introdujo herramientas más duras contra la evasión, como normas sobre paraísos fiscales y una cláusula general antiabuso. Fue un intento de redibujar todo el mapa, mientras se tapaban los huecos del mapa anterior. Lo que nos deja una pregunta final, para la reflexión. Esta ley creó sistemas como el IMAN y el IMAS, con la promesa de simplificar y asegurar un recaudo. Sin embargo, al crear múltiples regímenes, categorías distintas, excepciones y reglas paralelas para empresas y personas, se corre el riesgo de que el sistema tributario, en su intento por ser más justo y simple para algunos, se vuelva en realidad un laberinto aún más complejo de navegar para el ciudadano promedio.